Bueno, pues muchísimas gracias a Nekane por invitarme a poder estar aquí con estos compañeros de lujo y muchísimas gracias a Zendea, especialmente a Javier por los desvelos de estas semanas intentando organizar esto. Bueno, he dejado el listón muy alto y voy a intentar, con las cosas que tenía preparadas, también ir creando como pequeños enlaces con cosas que se han comentado en la charla de antes, porque creo que eso también nos puede ayudar como a ir generando como un poco ese mapa que en principio parece como de experiencias como un poco aisladas, pero que en realidad están mucho más conectadas y esas redes ya vienen fluyendo desde hace décadas y han permitido también que pasaran cosas que han pasado en décadas posteriores, y de las cuales Nekane pues ha dado buena cuenta en sus trabajos, y supongo que mañana volverán a salir también estas cuestiones. Bueno, yo al principio había puesto un título a la charla porque en los primeros momentos, hablando con Nekane, hablamos mucho como de la importancia de las cuestiones metodológicas, pero luego fui dando un pequeño giro porque me parecía importante también visibilizar lo que eran las experiencias en el contexto de la Comunidad Valenciana, que es un contexto un poco particular, porque aunque ha habido mucha actividad de experiencias colaborativas, muchas veces eso no quedaba reflejado en los encuentros o en determinados, o cuando se hacían publicaciones a nivel como más nacional, ¿no? Y aparecían como muchas de estas prácticas como muy invisibilizadas, ¿no? Entonces pensé que esta podía ser como una buena oportunidad también como de visibilizar parte de esas experiencias que a veces quedaron como en cuestiones como un poco excesivamente locales. Entonces he hecho como una especie de división, que hay cosas que a lo mejor las contaré un poco más rápido para no salirme de tiempo, que eran primero unas cuestiones un poco de contextualización terminológica, porque eso ha sido parte de mi trabajo durante muchos años. Yo vengo de la experiencia de la práctica como artista, a partir de trabajar durante 16 años en equipo con otra persona y estar también como bastante implicada en los procesos participativos y en experiencias, aunque no estuviera a lo mejor, no formara parte de un espacio autogestionado, sí que digamos como que era persona asidua de eventos y de espacios y tenía como mucho vínculo con muchas experiencias de este tipo en el contexto de la Comunidad Valenciana y especialmente en la ciudad de Valencia. Entonces, cuando tuve que plantearme me vinculé con los años a la universidad y tuve que plantearme hacer una tesis y pensé, bueno, ¿de qué me gustaría hacer un trabajo de este tipo, como de una investigación como más reglada? Y pensé que sobre estos temas tenía mucha experiencia y que me parecía interesante el poder pensar de una manera reflexiva a partir de experiencias vividas y a partir también de conocer de manera personal a los protagonistas, digamos, de todas esas experiencias que habían sido como relatos hurtados a la historiografía, porque eran como relatos que no interesaban, ¿no? Entonces, voy a introducir algunas cuestiones un poquito de contextualización, que a lo mejor son como un poquito más terminológicas, pero simplemente como para haceros llegar un poco como la dificultad que tenemos muchas veces de nombrar y de comunicar y de transmitir estas prácticas que se generan muchas veces en terrenos como muy informales, muy undergrounds, con experiencias como muy efímeras y en los que parece que la transmisión se va perdiendo, ¿no? Y por eso me parece tan valiosa la intervención anterior, ¿no? Bueno, es que es muy valiosa esa experiencia vivida, ese relato en primera persona, pero un relato que además está un relato reflexivo también, ¿no? y valorado, ¿no? Crítico de esa experiencia vivida. Y luego pasaré a comentar algunas experiencias colaborativas de la Comunidad Valenciana
y luego daré unas pequeñas pinceladas sobre unas cuestiones críticas de los procesos colaborativos que me parecen importantes, pero eso no creo que me dé mucho tiempo, y luego plantearé una serie como de preguntas o cuestiones porque a lo mejor pueden dar pie a debate en estos días. Bueno, respecto a la contextualización, tenía como mucha preocupación un poco como a la hora de plantearme el investigar de una forma un poco como reglada. Mi primer escollo fue que había una verdadera dificultad terminológica de nombrar las cosas. O sea, como que todo eran sinónimos de una especie de batiburrillo de palabras que se utilizaban indistintamente para referirse a cosas que a veces eran muy similares y otras veces no tanto, ¿no? Entonces, pues uno de los primeros, digamos, cuestiones críticas era, pues, colaboración y participación no son lo mismo. Evidentemente, una participación tiene ciertos aspectos que pueden tener que ver con la colaboración, pero una colaboración siempre requiere como de una implicación, un compromiso y unas pues eso, implicaciones y responsabilidades y corresponsabilidades mayores que aspectos que a lo mejor son como mucho más participativos. Esto lo pongo como ejemplo que podría ir como situando un montón de términos. De hecho, por ejemplo, os pongo esta imagen de una serie de términos que han ido como empezando a estar como más en alza, sobre todo más en las últimas décadas, en los que también hay, y aquí os apunto como algunos autores así como simplemente llamadas que a lo mejor pues han tenido como más importancia, algunos en el contexto nacional y otros en el contexto internacional, como que han sido más activos en intentar definir o generar debates en torno a estos términos. Todos estos debates están abiertos, son términos que son como fluidos, pero que muchas veces hacen como generan dificultad a la hora de nombrar lo que hacemos y luego todos los aspectos metodológicos que van asociados a estos términos. Entonces, bueno, yo la bibliografía, cuando Javier nos pidió una bibliografía, yo fundamentalmente le mandé una bibliografía que tenía que ver con esto, ¿no? Como situar todo este problema de las prácticas colaborativas y todos esos como debates en torno a cómo nombramos, hasta dónde llegan, qué tipo de implicaciones, y sobre eso, cuando yo empecé a hacer la tesis apenas sabía prácticamente casi nada, o sea, muy poco a nivel internacional y todavía menos en el ámbito en castellano o hecho desde aquí. Y porque realmente habían prácticas, pero no se habían recogido, no se había formulado, eran temas que directamente funcionaban completamente en el underground. Otra de las cuestiones que a mí me planteó muchos conflictos cuando empecé a investigar sobre estos temas de manera así más teórica era el darme cuenta de que a mí me interesaban fundamentalmente, como venía de la praxis, lo que me interesaban eran los modos de hacer, las metodologías, la falta de referentes, la falta de una transmisión de saberes. Y no encontraba referentes cercanos, encontraba referentes lejanos en el ámbito geográfico y lejanos en el tiempo, que tampoco se adecuaban al contexto en el cual yo estaba empezando a hacer una actividad colectiva o compartía con otros que tenían inquietudes parecidas, ¿no? Y estábamos como antes se decía, como huérfanos de referentes. Entonces empecé como un poco a plantearme la cuestión de que, bueno, en realidad los modos de hacer también tienen que ver mucho con las estructuras y las diferentes tipologías de formas de colaboración. Y aunque todas ellas puedan tener algunos aspectos bastante comunes, hay otros que son específicos de las estructuras y de las tipologías específicas. Y entonces empecé un poco como a indagar sobre todo ello. De resultado de esto, lo que mi tesis inicial iba a ser sobre los colectivos e incluso a nivel nacional, algo un poco similar a un trabajo que luego Nekane estaba haciendo y que luego formuló con los archivos colectivos, aquello se me desbordaba en tiempos y en complejidad, y al final decidí quedarme en el contexto de la Comunidad Valenciana, y al final cuando conseguí como digamos
como identificar como algunas tipologías básicas, al final me quedé en analizar exclusivamente los equipos, que eran las estructuras como más estables, pero yo había como ido localizando y archivando un montón de información que luego fue el germen de un proyecto que ahora os comentaré de prácticas colaborativas en la Comunidad Valenciana, en el que sí que reflejaba pues tanto aquellas tipologías como más tradicionales que venían un poco ya formuladas desde las vanguardias primeras del XIX y las vanguardias propiamente del siglo XX, como las asociaciones, los grupos o colaboraciones más esporádicas, y luego otras tipologías que surgen más a partir de los años 50 ya del siglo XX, como son los equipos, los colectivos o diversas formas de prácticas colaborativas, que yo aquí las he englobado aquí, pero ahora comentaré algunas otras terminologías que se asocian y se relacionan con ello. Que fundamentalmente la diferencia es que en esas otras formas más contemporáneas hay una intención como más radical de disolución de la autoría. O bien en los equipos, porque al final se formula un lenguaje único que funciona como si fuera una individualidad, y a veces los equipos, digamos que sí que el sistema artístico los ha ido aceptando mejor porque al final los puede asumir como si fuera un autor único, y eso también ha sido un proceso largo, porque en los 80 yo recuerdo haber estado presentándonos a convocatorias de concursos y nos decían que que solo se podía presentar una persona, que un equipo o un colectivo no podía presentarse a una convocatoria. Evidentemente ahora nos parece como una cosa súper absurda. A nosotros también nos parecía absurdo en los años 80, pero era una realidad. Digamos que todo esto se ha ido como normalizando. O ya formas como colectivos, lo que se podría englobar como un término de colectivos en los que esa disolución de la autoría muchas veces llega incluso hasta el anonimato de deliberadamente no identificar los miembros que lo componen, y que también muchas veces va unido a plataformas como más difusas, con una connotación más activista, muchas veces con vínculos con comunidades o con contextos, es decir, que son prácticas ya como muy de la contemporaneidad. Bueno, esto era un poco para que veáis un poco como que toda esa dificultad cuando hablamos de lo colaborativo, en realidad decimos lo colaborativo, pero decir lo colaborativo, si no le ponemos apellidos o concretamos, es como nos quedamos ahí en una especie de magma difuso, pero cuando empiezas a entrar en detalles surgen problemas hasta de cómo llamar a las cosas. Por esta especie de cajón desastre yo había puesto como de prácticas colaborativas, y una parte que me interesa bastante porque muchas de las formas colaborativas contemporáneas luego acaban tomando como se vinculan o bien con arte público, con arte de acción, con prácticas activistas, y acaban tomando también formas de arte comunitario o de desarrollo cultural comunitario, desarrollo comunitario basado en artes, o se vinculan con conceptos que se han ido acuñando distintos autores como arte contextual, arte dialógico, arte relacional, arte público de nuevo género. Bueno, esto podría haber puesto incluso más terminología que al final es como, bueno, esos intentos de poner nombre en realidad son una manera de intentos de analizar y de estudiar, a veces también de clasificar, para poder asumir o entender determinados procesos que son muy complejos y muchas veces como muy difusos, ¿no? Que es muy difícil como ponerle como lindes al campo, ¿no? Porque es un campo que está en continua evolución y en continuo como reformulación, ¿no? De alguna manera, lo que sí que me interesa de todo este tipo de grupo de prácticas es que aquí hay también un cambio fundamental por el cual muchas veces el sistema del arte le ha costado como aceptar o encajar estas prácticas, con las cuales se han tenido que buscar, como antes muy bien se decía, espacios propios, porque no se encontraba canal donde vehicular estas prácticas, porque fundamentalmente se cuestiona la idea de autor, se cuestiona la idea de obra, se cuestiona, se reformula el rol del espectador mucho más activo. El artista ya no solo no deja de ser creador, pero es creador, productor y además mediador. Y ese nuevo perfil de rol mediador
es bastante común en las prácticas colaborativas, porque de alguna manera ya el tener que trabajar con otros te obliga a estar siempre generando diálogos, generando consensos entre los propios que participan en la colaboración, sea entre artistas, artistas con comunidades, artistas o comunidades entre comunidades, colectivos con instituciones. Es decir, la casuística de combinaciones es complejísima. Y, por otra parte, también la obra deja de tener un sentido material físico y empieza a ganar como más fuerza la idea de la obra como acontecimiento, como un acontecimiento fundamentalmente espacial y dialógico, como un acontecimiento situado, que obliga a unos modelos de organización, de gestión, de pensar, activar y explorar otras metodologías que no eran las metodologías tradicionales del arte, ni las metodologías que se estudiaban en las facultades de Bellas Artes o en las educaciones regladas, ¿no? Que, bueno, eso ha ido cambiando y hoy en día, pues, hay clases de performance que a veces son un poco delirantes, porque es como también intentar formalizar cosas que deberían ser siempre materias vivas y en continua exploración, ¿no? Pero que eso no está reñido con lo reflexivo, ¿no? Pongo esta pequeña digresión un poco de Néstor García Canclini, que es un antropólogo, pero que me parece como interesante un poco como ver esas prácticas que de alguna manera rompen los lindes del ámbito del contexto artístico y empiezan a entrar en lo que es, digamos, prácticas más sociales, comunitarias, políticas, o empiezan a hibridarse con otros campos y con otros territorios, muchas veces también generan perplejidades de los otros territorios. Y una persona como Canclini, que aun siendo como, digamos, no sé cómo diciendo, como interesado por estas prácticas, no deja de hacerse esas preguntas. Bueno, ¿qué está pasando con el arte, ¿no? Que está completamente desplazado de lo que sería su lugar, ¿no? Y se le pide incluso, acabo con el final de la cita, se le pide incluso que ocupe el lugar dejado vacante por la política y proponga colectivos de gestión intercultural, ¿no? Entonces, me parecía como gracioso un poco el que no solo nosotros nos descolocamos, sino que con nuestro descoloque también descolocamos a los otros, digamos, o a los especialistas o a los expertos de otros ámbitos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver un poco con ese proceso de autonomía del arte, de ese arte disciplinar que más o menos se asumía que tenía una serie de normas, se va desplazando en el momento que se empieza a plantear como un arte, como una práctica autónoma, y que a partir de los años 70 algunos autores, incluso el propio Canclini, lo definen como que, bueno, que ya es un arte casi post-autónomo, ¿no? Porque como que ya está entrando en otro territorio, ¿no? Que es el territorio del contexto, ¿no? y de las obras desmaterializadas o rematerializadas en unas materias que hasta ese momento no habían sido propias de la práctica artística. Planteo todo esto porque esas cuestiones son cuestiones básicas de muchas de las experiencias colaborativas y, de hecho, suelen ser muchas veces la motivación y el inicio de muchas de las personas que hemos practicado experiencias colaborativas. Porque al tener que plantear como unos terrenos nuevos, unas normas nuevas de juego, necesitas aliados. Es decir, no puedes ir en plan llanero solitario, ¿no? Puede haber un artista individual que se adscribe en un sistema, pero cuando lo que estás haciendo es poniendo en jaque el sistema y generando nuevas reglas, acabas necesitando como esos feedbacks o esos, a veces incluso refuerzos emocionales, refuerzos logísticos para poder, digamos, adentrarte en esa experiencia exploratoria, ¿no? de riesgo, de no saber, o sea, de estar construyendo casi en el día a día. Y muchas de estas prácticas, además, también son prácticas que tienen un alto componente de compromiso, porque el trabajar con otros
implica un compromiso. Cuando uno trabaja solo puede trabajar o no trabajar, o no necesita negociar, pero cuando se trabaja con otros, eso ya en sí es un compromiso. Y aparte esos compromisos muchas veces también se vinculan y parten de cuestiones de prácticas situadas, vinculadas muchas veces a territorios y a situaciones específicas, que a veces son también la motivación o la causa o el inicio de las propias estructuras colaborativas. Ahora veremos en algunos ejemplos. Es decir, de hecho, el hecho mismo de la práctica colectiva ya rompe la lógica del sistema de valores, del status quo establecido del sistema del arte, de la institución arte. Cuando hablo de institución arte no me refiero solo al espacio museo, centro de arte, galería, sino el sistema del arte como una institución con unas reglas establecidas en un campo de conocimiento, con una serie de agentes expertos, etcétera, que básicamente están basados en una lógica muy vinculada a unas lógicas del capital, de cierto corte liberal o neoliberal, sustentado en el valor fundamentalmente individual. Es decir, el arte instituido no es neutro, es ideológico. Lo que pasa es que es un ideológico que es el imperante, entonces nos pasa como neutro, pero no lo es. O sea, tiene una posición y tiene pues, esa figura como del genio romántico, del estilo personal, del valor de mercado, del copyright, es decir, toda una serie de lógica que acaba estructurando un relato oficial de la historia del arte del que se ha hurtado todas las prácticas colaborativas, pero todas las prácticas colaborativas desde antiguo. Es decir, cuando se estudia la historia del arte Renacimiento, pues sí, se dice que había gremios, pero es que casi no había arte que no fuera vinculado a una estructura gremial, o previamente a las logias, o luego a la academia, como una estructura, digamos, colaborativa de norma. O sí que ya cuando estudiamos las vanguardias, entonces, sí, lo colaborativo, como si fuera algo como nuevo a partir de las vanguardias, pero porque en realidad se ha hecho como un relato escorado a potenciar esa idea de la individualidad. Es decir, Rembrandt tenía un taller con 200 personas trabajando y tenía varios incluso como sucursales de su propio taller, o Rubens, y se nos cuenta como Rubens, Rembrandt, pues, digamos, ahí hay una distorsión que hace como difícil entender cosas que en realidad son como mucho más naturales y mucho más habituales y no son como cosas que surgen, o sea, las vanguardias no surgen como una seta de la nada, sino que surgen en una lógica que estaba inscrita en unas lógicas de trabajo, de feedbacks y de colaboraciones y de redes con los medios de cada momento y las necesidades de cada momento. De alguna manera, las prácticas colectivas, al romper toda esa lógica, como una reacción, se convierten en prácticas instituyentes. Ya sean esas reacciones de artistas o de determinados sectores sociales que también, digamos, colaboran o se imbrincan, se van como contaminando, ¿no? Muchas veces las prácticas colaborativas están muy vinculadas también a procesos colaborativos sociales. Y de hecho las prácticas colaborativas han existido siempre, solo que hay veces que son como más visibles, ¿no? Ya que he hecho esta especie de gráfico como para ver como momentos como en los que las prácticas colaborativas adquieren una visibilidad especial, o bien por intensidad o bien por cantidad. Y cuando se estudia, no es una casualidad que esos momentos, digamos, álgidos coincidan con momentos también de reacciones con factores sociopolíticos, ¿no? Que suelen estar relacionados con crisis, con restricciones, con desatención a lo cultural o incluso con abusos de poder. Y hay reacciones a nivel social y las artes son como una especie de termómetro especialmente sensible que también se manifiestan como con una mayor auge de esas prácticas colaborativas, ¿no? Como una forma de conciencia social, de cuestionamiento crítico, de movilización colectiva
que muchas veces, como decía antes, pueden tener una función a veces de refuerzo logístico frente a esas carencias y desatenciones desde otras instancias, pero otras veces también son casi como un refuerzo casi emocional, ¿no? Como para resistir mejor ese envite, ¿no? Y bueno, también ahí esas fracturas me parecen importantes, es decir, cuando yo hago como ese círculo más pequeño, es decir, sigue habiendo prácticas colaborativas, pero a veces se circunscriben a contextos más específicos o se sumergen más a prácticas todavía más underground y hay momentos en los que eso se hace visible y casi acaban invadiendo como la escena oficial o acaba siendo como imposible como evitar verlas, ¿no? O toman mayor potencia. Y creo que ahora estamos en un periodo, sobre todo desde en los 90 hubo un momento muy álgido, luego bajó un poco previo a 2008, sobre todo en el sector de las artes, ya empezaba a haber otra vez ese crecimiento que casi no ha parado y parecía que acababa de crecer y no acaba de crecer y ahora, a partir de 2019-20, pues estamos verdaderamente en un escenario casi perverso, porque es como de verdadera necesidad de colaboración, pero una exigencia de autoconfinamiento, ¿no? Y creo que es como un momento de repensar mucho también formatos, metodologías, y mira, Karen, porque es como conversaciones que hemos ido teniendo un poco estos últimos tiempos. Bueno, esto era un poco por ilustrar un poco esas prácticas, pero supongo que, bueno, pues si estáis más o menos familiarizados con el arte, pues de las vanguardias y luego en torno al 57, 68, los 70, que son momentos muy experimentales, antes he mencionado Fluxus, situacionistas, pero luego ya en los 80 a lo mejor sí que hay un momento como de expansión del mercado, entonces las prácticas colectivas es como que se retraen, sin embargo en algunos contextos, pues a lo mejor en América anglosajón, Latinoamérica, con las prácticas vinculadas con temas de género o raza, queer, hay como, vuelve a haber como una especie de reactivación que en los 90, digamos, crece todavía más y con el tema de las nuevas tecnologías aparece todo el tema de redes, otras formas de colaboración, bueno, digamos que un poco como el SIDA, los procesos migratorios, o sea, hay como cuestiones como que sacuden sociológicamente que propician este tipo de prácticas. Bueno, yendo a lo de las experiencias de la Comunidad Valenciana, como os decía antes, pues a raíz un poco de… Yo empecé a hacer mi tesis en el año 99, bueno, 98, 99, y en aquellos años, pues eso, como os decía, era súper difícil encontrar documentación, pero claro, las personas que de alguna manera sí que habíamos estado vinculadas, lo que sí que teníamos era como experiencia o la documentación que íbamos recogiendo de nuestras propias experiencias y vínculos con esos espacios, con esos tal, pero a otro nivel, digamos, como más teórico, era como muy complicado. Y de hecho, pues bueno, sí se daban como lo que decía antes, ¿no? Como la de Juan Manuel Bonet. Aquí solo se hacen réplicas de lo que se hace fuera, aquí no hay nada de interés, ¿no? Era como echarnos, incluso las propias experiencias, es como nos las cuestionábamos, como diciendo, bueno, ¿esto qué hacemos? Yo recuerdo como, no sé, en la facultad era como, no se pueden hacer trabajos colectivos, ¿no? Solo se pueden hacer trabajos individuales y bueno, pues, no sé, yo estaba trabajando en equipo, estábamos vinculados a varios espacios que había en la ciudad, intentando hacer cosas y como pues los profesores nos decían, esos son pecadillos de juventud, ¿no? Era como todo, era como casi era como minusvalorarte, cuando luego con el tiempo descubrí que algunas de esas personas habían formado parte de colectivos en los finales del franquismo y que ellos mismos renunciaban a parte de lo que había sido su propia experiencia. Bueno, entonces, con todos esos materiales que iba acumulando y que no pude, en la tesis al final quedaron como contexto, inicié un proyecto que llamé de archivo laboratorio para intentar recoger todas esas experiencias en el contexto de la comunidad valenciana. Mientras yo empecé la tesis, entré en contacto con gente, como al principio mi intención era como más hacerlo a nivel nacional, pues entré en contacto con gente que estaba haciendo trabajos similares en Madrid, Almudena Baeza, en País Vasco, Charo Arrazola,
también fui pues ya conociendo un poco pues, a Nekane y conociendo su trabajo, a Paco Salinas cuando vinisteis en los encuentros en Valencia en Purgatori. Es decir, gente que estaba en otros territorios haciendo esa labor también un poco como de recuperar y de intentar como ordenar todos esos materiales que eran como que se perdían, ¿no? Y también como que todos buscábamos como ciertos referentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando planteé este inicio de proyecto, que es un proyecto que casi se ha quedado en la trastienda y que he podido ir sacando con colaboraciones puntuales con otras personas, casi como a través de artículos, porque o sea, la idea era que hubiera sido una plataforma abierta y replicable y que realmente es esa parte que no solo fuera un archivo, sino que también fuera un laboratorio. Es decir, que a partir de esos materiales se pudieran generar otros materiales, que pudieran ser la propia transmisión de experiencias o cartografías o visualizaciones o trabajos de investigación o simplemente compartir experiencias entre gente que está en estas prácticas, ¿no? O gente que empieza a plantearse cuestiones y a lo mejor todos acabamos como inventando la pólvora, ¿no? Cuando la pólvora está inventada, porque es como se acaba esa experiencia, la gente se dispersa y no ha quedado nada, ¿no? O no ha quedado nada en ningún sitio. Como os decía antes, para mí, la falta de referentes, para mí creo que con el tiempo llega un poco a la conclusión de que ese periodo de la transición fue también como un momento de desmemoria. En el final del franquismo hubo una cierta ebullición en distintos puntos del Estado español, en el que hubo un montón de prácticas, pero que digamos, y que llegaron a tener una visibilidad incluso a nivel internacional, porque pudieron escaparse, ¿no? Incluso estar visibilizados en bienales de Venecia o en flujos de tránsitos con festivales y con prácticas, pues, no sé, en el contexto valenciano. De hecho, yo un momento que, aunque yo había estado investigando sobre todo como mi generación hasta hacia acá, ¿no? Como de los 80, 90, 2000, llegó un momento que dije, bueno, es que antes han pasado cosas y de las que no sé mucho o solo sé lo que ha sido más visible, pero había más cosas que se están perdiendo, esta gente está ya como empezando a desaparecer y no ha habido esa transmisión de memoria. Y ahí es cuando descubro pues, que algunos de los que habían sido profesores míos en la facultad habían formado parte de grupos pues, como Bulto, como ARA bueno, Llorens porque siempre ha estado ahí con la experiencia de Actum o el grupo Escapulario. Es decir, aparte de esta gente la conocíamos, pero no sabíamos que habían tenido esa vida, digamos, de experiencias colectivas, porque se había cortado completamente la transmisión. Solo había algunas pequeñas excepciones que quiero nombrar, y uno fue Llorens Barber, Bartolomé Ferrando, que montó el primer espacio autogestionado como tal en Valencia, que fue ANCA, dedicado principalmente a la performance y el artesonado. Luego también había otras prácticas como inclasificables que acababan encontrándose ahí también. Y José María Iturralde, que estuvo en el Centro de Cálculo y en el grupo de Antes del Arte. Pero luego, eso ya os digo, luego hay otra gente como de generación intermedia, como Miguel Molina o José Ramón Alcalá, que se dedicó más a la cuestión de las tecnologías, que también estuvo en un colectivo, Alcalá Canales, que hacían cosas de copiar, arte postal, cosas de este tipo. Miguel Molina, con recuperación de memoria industrial, arte sonoro, también cuestiones performativas. Y luego ya, pues, como venimos como las generaciones de luego, ¿no? Pongo esto porque es algo que luego he ido trabajando, y es que no solo, aparte de los colectivos o los equipos, los grupos, yo empecé como a identificar que había algunas personas que yo definí como personas nodo. Muchos de ellos formaron partes no de un colectivo o de dos, a veces de tres, o eran organizadores que potenciaban encuentros o generadores de redes. Por eso les denominé como personas nodo, ¿no? Y fui identificando como personas que aparecían recurrentemente, pues, por ejemplo, en los 90, Pistolo
fue aparte uno de los iniciadores de Purgatori, o Lupe con el espacio La Esfera, por el que pasamos un montón de gente a realizar actividades que no se podían realizar en ningún otro espacio porque no tenían una cabida, porque se salían de los formatos, ¿no? O bueno, Óscar Mora, que también estuvo en Purgatori, pero que luego también ha estado en los últimos años con Intramurs o con otra serie de activaciones de eventos en la ciudad. Y bueno, pues eso como que en cada década ha habido como gente que, no quiere decir que los que estuvieron, o sea, por ejemplo, Llorens lo podríamos haber puesto en los 80, en los 90 y en los 2000, porque es como una especie de organizador nato. En Valencia se dice manifeser, ¿no? Es como el que le gusta organizar cosas y generar redes y montar saraos, ¿no? O Rafa Tormo, ¿no? Por ejemplo, que también es como, hay gente que es como incluso transversal en las décadas. Bueno, en parte este archivo ha sido como una especie de ir recuperando a partir de estar partícipe en redes, encuentros, talleres, jornadas. Mira, hay el panfletito del Transforma de cuando vinisteis a Purgatori, o Infraestructuras, que está por aquí Loren, que también estuvo como muy activo en aquel proceso, o en Convoy a la Fresca, o en incluso imágenes del 11M. ¿Y quién estábamos en la plaza en el 11M? Pues la gente que había estado en Convoy, la gente que había estado tal, o sea, gente que ya estábamos participando de forma colectiva en la ciudad, pues nos fuimos a la plaza. Pero digamos, era como, pues no podemos dejar de estar allí también, ¿no? O luego toda la serie como de otro lugar como de información muy valiosa, que antes también lo hablábamos como un poco en el previo a las charlas, ¿no? Todo lo que son publicaciones, autoediciones, que también antes se ha comentado, ¿no? Que, claro, estos son cosas que son entre fanzines de fotocopia grapada o autoediciones bastante low cost, tiradas súper limitadas, y son materiales como muy frágiles y pero que casi muchas veces son lo único que queda de prácticas que son muy contextuales y muy de situación, pero que son valiosísimas para conservarlas y poderlas compartir. Y esta es una tarea ingente que antes también lo comentábamos, desde la historiografía se ha desatendido completamente. Y antes yo, cuando he comentado a estas compañeras que en Madrid o en País Vasco estaban planteando sus tesis para recuperar esas memorias colectivas, todas veníamos de la praxis, no veníamos de historia del arte, porque los historiadores, digamos, esto no eran temas que interesaban, no sé, yo hace poco codirigí una tesis que se leyó en Historia del Arte, y que todo el tribunal, por primera vez en la historia, en Historia del Arte se leía una tesis que todo el tribunal eran gente de formación de Bellas Artes. Y bueno, me pareció como un hito, ¿no? De bueno, algo está cambiando. ¿Por qué? Porque de esa práctica no había especialistas en Historia del Arte. O sea, no era porque sí, pasa por algo, ¿no? Como esos síntomas, ¿no? O luego, pues sí, cuando ya empieza Internet, algunos colectivos empiezan a montar sus páginas, sus blogs o sus foros o pero muchas de esas páginas han muerto, han desaparecido, están obsoletas. Y bueno, pues yo fui recogiendo como pantallazos de páginas, pues alguien sí me decía, sí, yo tengo un disco duro, comentábamos, Tony Calderón de la Sala Naranja, ¿no? Pues que ahí se hicieron un montón de exposiciones de vídeo y de performance, durante un tiempo era casi el sitio donde ver vídeos en Valencia. Dice, sí, tengo un disco duro con el backup del blog, que ya no existe, pero es que ya no hay plataforma que sustente eso. Y hay una cantidad de información súper valiosa de transmisión de lo que ha sido una cultura de base, o sea, no solo cultura colectiva, sino cultura de base de la ciudad, que se está perdiendo porque no se está recogiendo y las instituciones están desatendiendo. O sea, yo no he conseguido, digamos, vehicular este proyecto y conseguir implicar a una institución en Valencia para que, digamos, aloje o conserve o guarde el archivo que yo tengo y los archivos que más o menos tenemos localizados de gente en Valencia que tiene cosas muy importantes de esta historia.
Entonces, eso es un problema y lo planteo aquí como, pues bueno, yo empecé como haciendo como pequeñas tablas y simplemente os las pongo así rápidamente porque aunque no leáis los nombres, simplemente el volcar los datos en una tabla ya visualiza cómo fue un crecimiento exponencial de las prácticas colaborativas en las últimas décadas. Lo pongo ahora con un poco más de detalle. Por ejemplo, los equipos, que son estructuras, digamos, sí, ya estamos en tiempo, ¿vale? Son estructuras como más estables, pues ahí, bueno, aún así, los equipos que hacíamos prácticas que se salían de la, pues hacíamos experiencias de la NAR en los 80, o hacíamos cosas con tecnología, o prácticas con nuevos medios, o performance, o prácticas que no entraban, digamos, por eso nos uníamos, ¿no?, para hacer cosas. Aparte de que también teníamos una cierta iniciativa pues un poco como crítica y de compartir, ¿no? O luego otra serie de experiencias que estaban más vinculadas con el patrimonio o resistencia frente a políticas institucionales muy localizadas en barrios o zonas urbanas concretas, como todos los Salvem Botanic, Salvem Cabañal, Salvem Lorta, los BIU, que luego han derivado en huertos urbanos, donde ya hay prácticas que, bueno, ya no son estrictamente arte, pero ahí hay unas transmisiones que tienen que ver con ecología, arte, activismo, mercados solidarios, bueno, o luego la dinamización colectiva de infraestructuras de cultura de base, que ahí en los 80, que no ha salido todavía, pero por ejemplo en Valencia tuvieron mucha importancia los centros Ocupa, y conforme los centros Ocupa, porque van endureciéndose las normativas, o sea, las normas de perseguirlos, se van desapareciendo y se van apareciendo los espacios autogestionados. Y de hecho, eso es muy interesante ver cómo esa progresión, y hay un momento que de alguna manera coinciden prácticas en el tiempo, ¿no? Pero luego, pues, por ejemplo, Solar Corona, La Minúscula, Calderería, eran espacios autogestionados que además exploraban metodologías, pues, por ejemplo, Solar Corona se gestionaba con asambleas en un espacio que se había cedido, a ver, pero paso, bueno, luego os lo cuento, si no lo cuento no, da igual, estoy con tiempo corto. Bueno, os ponía un poco esta visualización como con un poco más detalle. Estos son simplemente colectivos en el que, aparte, intentábamos también como vincular no solo el centralismo de Valencia, sino también qué estaba pasando en Alicante, qué estaba pasando en Castellón. Claro, los que hacíamos el estudio teníamos el sesgo de donde estábamos, que era donde conocíamos más cosas. Y yo todo el tiempo he tenido como mucho interés en intentar recoger todo lo que pudiera recoger, porque me parecía importante la masa crítica. Es decir, cuando están pasando tantas cosas, son sintomatología de algo, de que se está... hay una cierta dejadez por la cultura de base, ¿no? Entonces, al final, la gente se lo monta como puede. Y fijaos, la primera franja son los 80, la segunda son los 90 y fijaros, los 2000 casi es el doble que en los 80, solo de colectivos. Pero es que en los espacios autogestionados es todavía más heavy. Fijaos, la franja de los 80, la de los 90 y la de los 2000. O sea, la barbaridad de espacios autogestionados que surgen en la ciudad. Incluso el mapeado de dónde se concentran y cómo van evolucionando en el tiempo. Anca es el primero que está como totalmente fuera del, o sea, el azulito ese, como en el extrarradio, en un barrio totalmente fuera del centro, en un barrio marginal y, digamos, humilde. Pero luego es que ya surgen por todas partes, por toda la ciudad, y se hace como un entramado verdaderamente espeso y que también muchos incluso se constituyen como asociaciones legales, porque en un momento dado podían de esa manera conseguir financiación de subvenciones. Por todo eso ahí hay como muchas temáticas que son como muy interesantes. Me he saltado Salvem Cabañal, pero bueno, supongo que luego en otras saldrá, porque fue como muy potente como grupo de resistencia en la comunidad, y que sí que hay una cosa interesante ahí, y es que son una comunidad de gente que vive en un barrio que acaban formando una asociación para defender el barrio porque iban a derribar 1.600 viviendas. Que además con un arraigo casi como de pueblo, ¿no? Muy, muy fuerte y muy sólido. Y consiguen resistir durante casi 17 años contra viento y marea, también con acciones legales, con unas
16 ediciones de Portes Obertes, que por Valencia vino muchísima gente nacional, internacional, y que fue como un núcleo de generador de red de muchas prácticas colaborativas y colectivas y prácticas experimentales. Es decir, que no solo y en el que al final acaban participando los propios vecinos y que acaba generándose también como una especie de transmisión y pedagogía y cultura de base súper rica y que ha transformado verdaderamente la ciudad, y muchas cosas que han pasado en Valencia recientemente no hubieran sido posibles sin todo ese tejido. Voy acabando. Uno de los trabajos, digamos, que creo que tal vez es más interesante, los que hemos conseguido hacer, que busqué aquí colaboradores también de generaciones más jóvenes, Jujo Martín y Raquel Villar, hicimos un trabajo bastante intensivo de visualización de las relaciones entre colectivos, que es la zona verde, espacios autogestionados y medios autogestionados, en los que hacíamos como esa parte la menos exhaustiva, pero como radios, publicaciones, plataformas webs, vinculados todos ellos, las relaciones que había entre ellos y en torno a los vínculos con eventos que había habido a lo largo de la década en la comunidad, cuyo tema principal o un tema bastante fundamental había sido la autogestión, y casi todas ellas tenían mucho que ver con las prácticas colaborativas. Incluso había eventos que eran recurrentes casi anualmente, como las Nits de Hielo, que estaba también Lloris Barber por ahí metido, o los periferias que organizaba Rafa Tormo. Es decir, que incluso había eventos como que se hacían con una cierta sistematización a lo largo de una década. Y que lo interesante un poco de esta visualización es que la parte que está como en colores es lo que se puede rastrear a través de catálogos, webs, información que está al alcance de cualquiera pública, pero que realmente lo interesante es la parte que hicimos como en negro, como de las relaciones, como de las relaciones internas, ¿no? Como que es lo que sustenta la verdadera red, que son los vínculos muchas veces afectivos y de experiencias vividas y de relaciones que son las que van tejiendo y van permitiendo que realmente se puedan dar esas otras, digamos, redes y conexiones a un nivel más formal. Y bueno, eso último era como una especie también de visualización como con relaciones de colectivos, espacios e instituciones como vinculados en distintos barrios de la ciudad, y cómo ellos además se interconectan de unos barrios a otros, y realmente se genera un entramado totalmente paralelo a lo que son, digamos, los reconocimientos institucionales, ¿no? Y salto esto y voy simplemente a plantear, bueno, eso, colaborar no es fácil, a colaborar se aprende, y planteo ya para cierre, ¿puedo? Estas 2 minutos, vale, pues algunos retos aquí y ahora, ¿no? Y es un poco, pues qué experiencias y prácticas artísticas nos planteamos aquí y ahora, con el contexto actual, que creo que es como una pregunta necesaria, cómo sumar fuerzas y no morir en el intento. Colaborar siempre es difícil, muchas veces los procesos son más lentos, pero cuando se consigue realmente que funcionen, realmente son muy gratificantes, y esa palabreja de la sinergia, ¿no? Realmente se multiplica la capacidad de llegar, y de capacidad crítica y de capacidad a todos los niveles, ¿no? Luego, pues la importancia de pensar desde el territorio como conocimiento situado, pero no solo desde el territorio, sino también de un modo interconectado con otros contextos, ¿no? Para no caer en unas endogamias que solo se retroalimentan y que realmente tampoco enriquecen, ¿no? Pensar un poco en términos locales, ¿no? O propiciar complicidades cercanas y ajenas, generar y aprovechar situaciones, pero para trabajar en colaboración necesitamos explicitar objetivos, límites y compromisos en las colaboraciones, si no, no funcionan. Y uno de los problemas más recurrentes suele ser el de invisibilizar los conflictos y los disensos. Muchas veces los procesos democráticos al final lo que acaban siendo son como pequeñas tiranías en las que los disensos se ahogan y al final es como gana la voz más fuerte. Realmente una verdadera colaboración no debería plantearse en términos dialécticos o de mero consenso, sino en términos dialógicos y de respeto también a los disensos en los procesos,
para que realmente puedan ser ricos. Y sobre todo la importancia de documentar, recopilar la transmisión de saberes y metodologías, el posibilitar un diálogo intergeneracional. Esa memoria es totalmente necesaria, sin memoria no vamos a ningún lado. Y, pues bueno, en este tipo de prácticas, pues esa necesidad de generar y conservar archivos de experiencias colectivas muchas veces cuenta con la dificultad de acceso y conservación a información sobre actividades undergrounds, cambiantes, efímeras y muchas veces precarias. Y bueno, lo dejo aquí, que no sé si estoy en tiempo. Pues nada, muchas gracias por vuestra escucha. Si tenéis alguna pregunta. Me he dejado lo de las asociaciones, que también es muy importante porque es una interlocución con las instituciones y una capacidad de poder realmente cambiar cosas. Y ahí, de hecho, pasa una diapo muy rápida, pero que hice como también unas visualizaciones de todas las asociaciones desde los años 70, o sea, de la transición hacia acá, y también se ve como un crecimiento exponencial en las últimas décadas, y eso también es un síntoma de algo. Sí. Sí, mira, que eso. Claro, sí, porque si no, de hecho... Claro, de hecho, por ejemplo, Marcelo Espósito, que fue uno de los fundadores de la asociación que hubo en Valencia antes de la que hay ahora, que fuimos cofundadores, Loren, que está por aquí, y yo y otros, bueno, una serie de gente, que es la que está ahora todavía vigente y que formamos parte también de la Unión de Artistas, que ahora está un poco en una situación muy delicada y peligrosa justamente en el momento en el que se ha conseguido que esté sobre la mesa el estatuto del artista y que se ha conseguido cosas y hitos de los cuales se llevan décadas un montón de asociaciones de diferentes, o sea, no solo los artistas visuales, los galeristas, los de crítica, de directores de museo, de gestores, y además de todas las artes, no solo las artes plásticas, las escénicas, la música, las letras. Y, sí, algunos estaban bastante más organizados que nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque es nuclear en las prácticas colaborativas y las atraviesan y no sé si... No, es que, a ver, eso era una diapo que quité, pero que era la diferencia entre una asociación y comunidad. O sea, la asociación es una estructura legal. Es una estructura legal y entonces es una estructura muy rígida. La comunidad, por ejemplo, es algo natural, es un grupo natural, ¿no? Y casi de identificación, no sé si llamaría incluso identitaria, ¿no? Porque puede estar muy pervertido el término, pero así como de identidad de grupo, ¿no? Y sin embargo la asociación es una forma rígida que muchas veces también limita. Hubo un tiempo en el que fue un facilitador para que muchas experiencias colectivas pudieran sobrevivir al margen del sistema, porque a través de ellas se podían conseguir subvenciones o pequeñas mejoras para poder trabajar en situaciones precarias. Pero luego eso cambió y ahora mismo muchas veces es un corsé que te limita cierta capacidad operativa. Pero a determinados niveles, por ejemplo, a este nivel profesional, es una herramienta de poder ser interlocución con las instituciones y con las agendas políticas. Es decir, nosotros, no sé, la experiencia de al menos desde que estoy en esta última asociación que tenemos en la Comunidad Valenciana,
pues cuando empezamos teníamos que ir a llamar las puertas y decir que el sector cultural y el sector de las artes estamos aquí, y casi ni nos recibían. Y ahora mismo pues hay ciertas instituciones o ciertas que nos llaman incluso. Pues eso ya es algo. Y sin ese instrumento legal posiblemente eso no lo conseguiríamos. Entonces, sí, es insuficiente, pero es necesario. No sé si te contesto. ¿Tienes ahí otra pregunta? Te pierdo un poco no me llega del todo. Si puedes hablar un poquito más alto porque te he perdido. Quería saber si el término colaborar implica siempre la participación con un otro que no sea profesional, o habría las vertientes de trabajar solo con artistas, con un grupo de artistas, o con una profesional. A ver, la casuística es súper amplia, entonces hay de todo, desde artistas de un mismo campo disciplinar, colaboraciones entre artistas de distintos ámbitos de disciplinas, colaboraciones entre artistas y comunidades, entre artistas y instituciones, entre artistas y gente de distinta índole. Es decir, la casuística es enorme. Cuando yo antes hablaba de diferentes tipologías de estructuras, me refería más a, por ejemplo, pues en los grupos tradicionales, normalmente la gente tenía una función casi logística, y a veces pues sí había como esa especie de declaración de principios, de nosotros somos surrealistas, ¿no? Entonces hacíamos un manifiesto y hay como un posicionarse como un grupo, pero cada uno mantiene su individualidad y su trabajo individual y reconocer. Sin embargo, hay otra serie de prácticas como los equipos o determinadas formas colectivas, de colectivos, en los que directamente hay una disolución radical de la autoría. Es decir, no queremos ni que sepáis ni cómo nos llamamos, ni siquiera cuántos somos, ni si somos los mismos siempre, porque hay un cuestionamiento de un status quo establecido. Es decir, por ponerte dos ejemplos como muy límite de diferencia. Pero eso además se puede combinar con todo lo otro, ¿vale? Entonces, puede haber colectivos en los que haya profesionales y no profesionales. Puede haber grupos en los que haya profesionales y no profesionales. Es más difícil, es más fácil en un colectivo. Pero no quiere decir que no pudiera darse. No sé si te contesto. Lo último no te oí. Pues sí, eso evidentemente es un problema. Lo primero es como vencer un poco esos prejuicios, pero también yo creo que ahí hay que hacer mucha pedagogía. Y de hecho, pues bueno, las asociaciones también, una de las funciones también es hacer como esa especie de concienciación del propio sector, pero hay muchos lugares desde donde hacer esa pedagogía, ¿no? No solo, a ver, yo doy clases en la Facultad de Bellas Artes y hago pedagogía desde ahí también de estos temas, que cuando yo era estudiante no se hablaba de esto, sino que normalmente cuando se hablaba, salvo contadísimas excepciones, pues José María Iturralde y poco más, casi era como, o luego Bartolomé cuando llegó, pero no era es decir, era como algo que es que directamente, incluso aunque se te ocurriese, casi te lo querían quitar de la cabeza, ¿no? Entonces, digamos que bueno, es cambiar un poco como esos relatos y realmente creo que esto es como más realista, ¿no? Es que en realidad muy pocas cosas podemos hacer realmente solos en la vida. Y lo mismo pasa también en las artes. Es decir, al final tú vas a tener que colaborar incluso con otros profesionales, incluso aunque tú hicieras un trabajo como individual, y se nos siguen vendiendo trabajos como de, no sé, Jeff Koons. Jeff Koons no trabaja solo, Jeff Koons tiene una factoría. O sea, no sé, es como, o sea, se nos sigue vendiendo ese relato que se va reactivando eternamente. Pero bueno, al final es como, es buscar
O sea, es como, pues, como comentaba antes, pues no encuentras referentes y eres inquieto y estás en los sitios y vas y hablas y al final pues esos contactos van generando redes y acabas encontrando gente con la que poder hacer cosas. Gracias.